Hola, bienvenidos a esta visita guiada por nuestro museo virtual. Este mes tendremos una exposición fotográfica especializada sobre procesos migratorios, ciudadanía y tradición. A continuación, tendrá la posibilidad de conocer la historia de la migración del pueblo judío a Bogotá a raíz del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Preludio de guerra al otro lado del Atlántico. La principal razón de la migración judía durante la Segunda Guerra Mundial es el miedo ocasionado por Hitler y su partido por la persecución que se le daba a los judíos. Esto comienza algunos años antes, eh, por ejemplo, cuando el 30 de enero de 1933 Hitler es proclamado canciller del Reich con su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y su ideario extremista antisemita aumenta considerablemente. Como medida de prevención, muchos opositores al régimen y muchos ciudadanos prefieren migrar desde estos años, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, eh, y antes de que la condición de ser judío constituya una línea principal eh, para Hitler y sus políticas. Y entre estos primeros migrantes se encuentran muchos escritores, periodistas y artistas. Muchos de estos migrantes llegan a Polonia, Austria y República Checa, especialmente a Polonia, y en 1939 Polonia se convierte en el país con más migrantes judíos. Esto se ve otra vez afectado y causa una gran segunda migración ya a nivel más internacional cuando Hitler invade Polonia y los países cercanos. Alemania quería que se deshicieran de los judíos y ya empezaba a organizarse boicots a empresarios y profesionales liberales judíos eh, para eliminarlos y sacarlos del país. En 1935 se anunció una legislación en donde las leyes raciales de Nuremberg apartó a los judíos de la comunidad del pueblo alemán y hacía que solo los alemanes de origen germano podían seguir siendo ciudadanos alemanes, reservándose para los judíos el calificativo de súbditos alemanes y siendo considerados inferiores. Eh, Durante la Segunda Guerra Mundial, las compañías europeas de empresarios judíos también sucumbieron bajo la presión financiera y el descenso de los beneficios. En muchos casos, los propietarios se vieron obligados a vender al gobierno sus propiedades, sus negocios, como parte de una política de arianización que fue creada en 1937. Y después del comienzo de la guerra, grandes masacres de judíos tuvieron lugar. Y además de eso, durante esta época de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos también decidieron migrar hacia el continente americano, especialmente a Estados Unidos y otros casos de América Latina como Argentina, Brasil y Colombia. Sin embargo, tuvieron muchas restricciones por parte del gobierno colombiano, en donde se les veía obligados a tramitar visas y permisos para entrar a Colombia falsos, gastando todo el dinero que tenían y teniendo que pagar ciertas cantidades de dinero en los puertos colombianos para poder acceder al país. Esto hacía que la migración de los judíos se complicara mucho más y tuvieran muchos más desafíos en esta segunda ola de migración hacia Colombia. Ya se había visto que durante el siglo XIX habían migrado algunos judíos, pero estas condiciones empeoraron, haciendo que la llegada de los judíos fuera todavía más complicada a territorio colombiano durante la Segunda Guerra Mundial. Proceso de asentamiento en Bogotá. Ahora bien, Colombia más que un país de migrantes era un país de exilio para los judíos, pues la gran mayoría llegaban en calidad de refugiados.
No solo hablamos de judíos alemanes, también hablamos de judíos austriacos, polacos, entre otros, los cuales, muy similar al caso de los sirio-libaneses, al ser llamados turcos, en el caso de los judíos se les llamaba a todos polacos. Dicho esto, nos preguntamos cómo fue su proceso migratorio. Entonces, esto viene dado por el advenimiento del Partido Nacional Socialista en Alemania y su posterior política expansionista. Entonces, la mayoría de judíos alemanes comenzaron a emigrar a Latinoamérica creando empresas e invirtiendo en los países, principalmente en Chile, Argentina y Brasil, aunque también unos cuantos miles llegaban a Colombia. Con las empresas creadas, la posibilidad de emigrar estaba al solicitar permisos de trabajo hacia Colombia y así poder viajar al país. Un personaje a destacar aquí es Bernardo Mendel, un bibliófilo muy similar al filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, quien luego de obtener un estatus de refugiado y asilo político ayuda a obtener visas de trabajo para judíos austriacos y facilitar su migración. Sumado a esto, agrega el autor Bolbecher que la situación social de los refugiados que llegaban entre 1938 y 1939 y aquellos que llegaban, algunos que llegaban en años anteriores también y también posteriores, la mayoría eran perseguidos por sus ideas políticas o simplemente por ser judíos. Entonces su situación como refugiados era extremadamente difícil. Habían perdido sus derechos civiles, su fortuna, su trabajo, habían escapado de algún campo de concentración por los pelos y no tenían muchas ganas de aventura. Un estimativo hecho por Alberto Kleiner, en su momento basado en documentación de organizaciones de socorro judías, señala que un total de 526 judíos austriacos entre hombres y mujeres llegaron entre 1934 y 1942. En ese mismo periodo llegaron a Colombia 2.347 alemanes y un total de 1.098 refugiados de otros países como Polonia, Rumania, Besarabia, Checoslovaquia y Hungría. La gran mayoría llegarían en 1938.